Bienvenidos a mi mundo. ¿Qué mundo? Bienvenidos a mi universo, al universo de BTS. Hoy voy a hablar profundamente de ellos. Y voy a ir al grano. BTS es la mejor boy band del planeta. ¿Acaso no lo viste venir? ¿Y cómo he llegado a esta conclusión? A lo largo del vídeo os dejo unas cuantas razones. Las boy band han evolucionado desde sus inicios. Podríamos decir que este movimiento empezó en el siglo XIX y a mediados del siglo XX podemos ver unas imágenes de lo que podría considerarse los inicios de una boy band, al menos lo más parecido que había en aquella época. Y lo más parecido en un punto más actual y lo que erradicó un punto de inflexión en cuanto a forma de cantar, estilo de baile y popularidad serían los Jackson 5. Delicadas armonías hiper afinadas, sin ayudas tecnológicas y bailes muy bien definidos, siendo popularizado al mainstream nuevamente en los años 90. Dando otro salto en cuanto a estilo, canciones más cercanas al amor y al desamor con bandas como Backstreet Boys o NSYNC, entrando con un fuerte marketing y código audiovisual para enamorar a las adolescentes, o esa era su mayor parte del público, cambiando el concepto inicial de las boy band. Más adelante y hasta la actualidad llegamos al K-pop, donde empiezan a surgir bandas con voces y bailes más espectaculares. Y de todos estos grupos, BTS acabaría gobernando siendo el rey de la corona, en una posición muy por encima del resto. ¿Por qué BTS es la mejor boy band del planeta? Razón número 1. Fuera estereotipos. Las boy band son productos prefabricados, los cuales no escriben, no componen y se dedican solo a actuar. Y más allá de esto, sus letras están llenas de clichés y sus composiciones son todas muy parecidas en su mayoría. Y esto no me lo invento yo. Esto tiene una explicación obvia. Esto se debe a que un mismo compositor fue el creador de todas esas canciones pegadizas que a día de hoy retumban en mi cabeza. Tell me what it... Na, 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 na. Ba, 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 ba. Da, 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 da. Max Martin. Él es un gran compositor y productor musical que se dio a conocer gracias a su trabajo realizado con bandas como Backstreet Boys o NSYNC. Tras su trabajo lanzando al estrellato a las boy bands y otros artistas relacionados con el movimiento, más adelante y hasta la actualidad compuso y produjo para artistas como Ed Sheeran, Pink, Celine Dion o Bon Jovi, todos con diferentes géneros, así que no lo quiero desprestigiar en absoluto. Pero si nos aferramos a lo que trato de explicar en el vídeo, la diversidad compositiva de BTS está a otro nivel, dado que ellos componen sus propias canciones, y si Max Martin hubiera compuesto las canciones de BTS, estaríamos hablando de otra banda. BTS si el compositor fuera Max Martin. Y muy probablemente no hubiera roto los estereotipos de las boy band. Y sí, es cierto que BTS a primera vista puede parecer que usa varios estereotipos típicos del pop y del mainstream, pero solo con profundizar nos damos cuenta de que van mucho más allá y ellos marcan la diferencia. Y esa diferencia la cuento en el siguiente punto. Razón 2. Concepto del arte. La que se viene. BTS tiene claro que el arte está en cada una de sus canciones, coreografías, videoclips y en toda su obra al completo. Ellos basan su carrera en la novela titulada Demian, escrita en 1919 por Hermann Hesse, el cual se influenció por el psicólogo Carl Jung para escribir el libro. Toma referencia. En ella se ve la influencia de las teorías de los arquetipos del yo, de los cuales cito algunos ejemplos que se pueden ver reflejados en los componentes de BTS. Arquetipo persona es la identidad que se quiere proyectar, las máscaras que utilizamos para mostrarnos al mundo en distintas situaciones, ya que no nos mostramos igual ante varias personas y entornos. Nuestro comportamiento será diferente dependiendo de si estamos con amigos, conocidos, pareja, desconocidos, ciertos compañeros de trabajo como jefes o cargos intermedios. Cada uno de esos componentes sería una máscara diferente. La sombra representa lo negativo, lo oscuro, lo que no queremos mostrar, lo que nos avergüenza. El ánima es la representación del género opuesto al que se tiene, el cual expresa una gran emocionalidad y conecta con aspectos reprimidos en la personalidad. También conforma el vínculo entre el individuo y el inconsciente colectivo. El sí mismo, el arquetipo central, es la fase evolutiva del ser,
y se da después de un proceso llamado la individuación, es decir, la unificación de todos los aspectos de la personalidad para conformar el todo. Es la imagen completa de la persona, la realización del ser con un total equilibrio y control de sí mismo. Volviendo al libro titulado Demian, la historia narra el camino del descubrimiento y aceptación de los arquetipos y características de personalidad de su protagonista Emil Sinclair para lograr un total equilibrio de sí mismo. Si lo trasladamos a BTS, Jin es el protagonista, por eso sale siempre alejado del resto en los videoclips, observando y haciendo fotos a sus distintos rasgos de personalidad y arquetipos. Los demás miembros del grupo. Se introducen las personalidades de 7 miembros, pasando por una etapa infantil, jovial, adolescente, que con los años suman oscuridad y también madurez para enfrentar aquella Sombra. Guau, a ver. Lo podrían haber hecho muy fácil, poner a 7 jóvenes guapos a cantar canciones superficiales de amor y ya, y ya, como hacen la mayor parte de productos musicales, pero no. Esto va mucho más allá. Podemos hablar de todos los detalles y referencias que tienen sus letras, coreografías y videoclips a estas y otras obras literarias, cinematográficas y musicales. Pero eso daría para realizar una serie de vídeos hablando solamente de ello. En serio, profundizaríamos en algo muy vasto y complejo. Por ello, la complejidad artística de BTS ha sido utilizada en tesis universitarias variadas, que analizan su fenómeno desde el lado creativo, psicológico, filosófico, artístico e incluso económico, poniendo a su país, Corea del Sur, en el filón del pop mundial. Aunque pueda que sea una estrategia publicitaria, que obtengan tantos conceptos del arte en sus trabajos, no hay duda de que es arte la manera en que han colocado la historia, o quizás tan solo sea su forma de expresarse sin más pretensión. Vamos a ver, jamás en mi vida un grupo de voces con estética juvenil para atraer a masas me ha llamado la atención, pero es que BTS es muchísimo más de lo que se puede ver a simple vista. Si profundizamos, estamos viendo a unos artistas creadores de un concepto mucho más complejo. Mantienen un ecosistema con un clima lleno de detalles visuales y sonoros. Razón 3. Son mejores en todo. Dime algo que no sepa. Sí, ya está. ¿No está? Ya está. Ya está. Bueno, lo voy a definir. Si las boy band de los 90 cantaban bien, ellos cantan mejor. Si las boy band de los 90 bailaban bien, ellos bailan mejor. Y así en todo. Mejores videoclips, más producción. Y si las boy band no componían, ellos sí componen. Y si las otras boy band no tienen referencias artísticas, ellos la tienen. Cualquier detalle está potenciado. Al cuadrado, al cubo o a lo que sea. BTS llegaron para arrasar y no hay comparación posible. En resumen, más bonito, más grande, más dulce y al mismo precio. ¿Tengo que hacer un vídeo de BTS versus Backstreet Boys? Vamos, tengo tanto que analizar que me quedo corto en este vídeo. Si este vídeo gusta, va a ser un gozo hacer más sobre BTS. De verdad, porque es una locura. Razón 4. Componen sus canciones. Esto debería ser algo básico, pero se ha transformado en algo inaudito en la música mainstream. Y tampoco es que esté en contra de la gente que no escriba lo que canta. Simplemente con el paso del tiempo se ha convertido en un añadido extra. Por supuesto, hay buenos compositores que hacen lucirse a otros artistas. Y artistas que cantan y transmiten de manera increíble, aunque no escriban. Y si alguna vez cogen un instrumento, lo hagan al revés. Pero en mi opinión, puestos a elegir, prefiero a los cantantes que crean su propio arte e interpretan sus propias canciones. Siempre he considerado que es mucho más reconfortarte hacer lo tuyo que te lo hagan. Y en el mundo de las boy band es algo prácticamente imposible de encontrar. Ellos se involucran en todos los aspectos artísticos de su carrera y se ayudan entre sí para crear.
RM ha compuesto 176 canciones, Suga 126, J-Hope 114, Jungkook 15, V 15, Jin 11 y Jimin 9. Razón 5. Presente y futuro de la música. Hoy tenemos colaboración especial. Que entre mi sobrina Aitana. Bueno, Aitana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Está bien, me alegro mucho, me alegro. ¿Por qué te gusta BTS? Pues porque... ¡Ven aquí! Pues porque me gusta cómo cantan y me gustan sus canciones. Y dentro de BTS, ¿quién es tu artista favorito? Jin. Jin, muy bien. ¿Podrías bailar algo de BTS? Porque a ti te gusta bailar BTS. Sí. Vale, a ver. Estupendo, Aitana, muchas gracias. Bye bye, nos vemos. Ciertamente es agradable que una banda musical de un éxito tan alto tenga una intención artística tan exquisita. Y más allá de eso, su mensaje global. Hay demasiada música alrededor que no dice nada. Pienso que BTS hace bien a la industria musical, donde el arte pierde su significado y las letras carecen de realidad. BTS ha conseguido transformar esto y crear un público en masa con mensajes positivos, lejos de las típicas letras. Es algo que me da esperanzas y es el camino por donde me gustaría que evolucionara la música, independientemente si un estilo puede atraerme o no. Como amante de este grandioso arte sonoro, a veces me pregunto, ¿la música puede cambiar el mundo? Vaya pregunta más compleja a estas alturas del vídeo. Me gusta pensar que sí, que cada vez que respiro realidad y humanidad en las letras sean para mejorar el mundo en que vivimos. Para mí eso es arte. Necesitamos más artistas en lo alto del top mundial para lograrlo. En vez de destruir personas con letras vacías, las reconstruye y les da un ejemplo de cómo amarse a uno mismo por encima de todas las catástrofes que pueden suceder o por mucho que nos critiquen. Bien, gente, si queréis más vídeos de este tipo, por favor, hacérmelo saber, dando apoyo, con visitas, suscripciones, likes y comentarios. Un besazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!